Mi nombre es Alexis, y a los 28 años, mi vida se sentía ordinaria, casi estancada. Mi novio, Peter, y yo habíamos estado juntos desde la universidad, pero nuestra relación estaba más basada en la comodidad que en la pasión. Nuestros días se llenaban de discusiones triviales, principalmente sobre la falta de dirección de Peter en la vida o cómo sus sesiones de videojuegos se extendían hasta altas horas de la noche, dejándome sola en la cama. Parecía que siempre estábamos al borde de tener una conversación importante sobre nuestro futuro, pero nunca la teníamos. Había amor entre nosotros, pero la chispa que una vez nos impulsó ya se había apagado hacía tiempo. Por otro lado, mis padres, Amy y Harold, habían estado casados por más de 30 años, aún compartiendo bromas internas y momentos tiernos. Su relación, llena de risas y amor, era el tipo de vínculo que había esperado encontrar con Peter, pero cada vez se sentía más fuera de alcance. Una noche, mientras discutíamos por su última negligencia con la ropa sucia, mi frustración estalló. ¿No puedes hacer una sola cosa de lo que dijiste que harías?, le exigí, con la voz cargada de irritación. Es solo ropa sucia, Alexis. Se hará, murmuró, ni siquiera mirando la pantalla. Como siempre, la discusión se desvaneció sin que nunca realmente confrontáramos los problemas más profundos. Más tarde esa noche, me encontré en el asiento trasero del coche de mis padres, bañada en la calidez de su conversación relajada, un contraste marcado con la frialdad que se había asentado entre Peter y yo. Estaban celebrando el cumpleaños de mi madre. Su alegría era contagiosa, pero entonces, en un instante, todo cambió. El mundo fue consumido por faros deslumbrantes, seguido por el ensordecedor sonido de metal retorciéndose. Luego, nada. Cuando recobré el conocimiento, estaba en una habitación de hospital estéril. El persistente pitido de un monitor cardíaco era el único sonido. Los médicos se mostraron distantes al darme la noticia. Mis padres no sobrevivieron al accidente, y había una posibilidad real de que nunca pudiera volver a caminar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, dejándome abrumada por la soledad. Peter, la misma persona con la que acababa de pelear, ahora parecía mi única conexión con la vida que conocía, donde la ropa sucia y las pequeñas peleas eran mis mayores preocupaciones, mientras procesaba la pérdida de mis padres y enfrentaba la aterradora realidad de mis lesiones. El futuro, que antes estaba lleno de promesas, ahora se veía vacío. Durante mi estancia en el hospital, Peter vino a visitarme, acompañado de sus padres, Deborah y Raymond. Se quedaron incómodos junto a la puerta, ofreciendo sus condolencias. Peter se sentó a mi lado, tomó mi mano en la suya, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo diferente en sus ojos. Hola, Alexis, comenzó, con una voz más suave de lo que la había escuchado nunca. He estado pensando mucho sobre nosotros. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y luché por encontrar la respuesta adecuada, pero antes de que pudiera hablar, continuó. Esto me ha hecho darme cuenta de lo corta que es la vida, dijo, apretando mi mano, y no quiero esperar a que todo sea perfecto, porque tal vez nunca lo sea. Lo que estoy tratando de decir es, ¿quieres casarte conmigo? Miré en sus ojos, buscando al Peter impulsivo y familiar, el que actuaba sin pensar, pero lo que encontré fue sinceridad, una calma y certeza que no esperaba. Deborah se acercó, sus manos entrelazadas suavemente. Queremos que seas parte de nuestra familia, Alexis, dijo amablemente. Nosotros te cuidaremos. No es por lástima, añadió Raymond rápidamente, con una voz firme pero cálida. Solo queremos apoyarte a ti y a Peter mientras dan este paso. Atónita, luché por procesar sus palabras. Esta propuesta, inesperada, quizás impulsiva, pero indudablemente una tabla de salvación, había llegado en un momento de profunda pérdida. Mirando a Peter, lo vi bajo una nueva luz, no solo como el novio con el que a menudo chocaba, sino como un hombre que intentaba hacer frente a la situación en el momento más incierto de nuestras vidas. Peter, mi voz temblaba mientras buscaba las palabras adecuadas en medio del torbellino de emociones. Está bien, Alexis, dijo suavemente, acariciando la parte de atrás de mi mano con el pulgar. No tienes que decidir ahora, solo quería que supieras lo que siento. En ese momento, pensé en mis padres, el amor inquebrantable y el apoyo que siempre me habían dado. ¿Qué habrían querido para mí ahora? Ser amada, ser cuidada, no importando cuán rota pareciera todo. Peter, no sé qué nos depara el futuro, ni para mí ni para nosotros, susurré, el peso de la incertidumbre presionando sobre mí, pero sí, mi voz se hizo más fuerte, alimentada por una tranquila determinación. Sí, me casaré contigo. Una verdadera sonrisa se extendió por el rostro de Peter, la primera genuina que había visto en días. Deborah,
cerca. Dejó escapar un suave sollozo, cubriéndose la boca con la mano, incredulidad en sus ojos, mientras los ojos de Raymond brillaban con lágrimas no derramadas. Mudarnos a la casa de mis padres con Peter iba a ser un nuevo comienzo, una forma de reconstruir la casa, ahora demasiado grande para solo una persona. Parecía llena de ecos de su presencia, recuerdos de risas, amor y vida. Esperaba que la presencia de Peter trajera consuelo, ayudara a llenar el vacío que habían dejado, pero en cambio, a menudo resaltaba lo que había perdido. Al principio, Peter fue atento, haciendo su mejor esfuerzo para asegurarse de que tuviera todo a mi alcance, casi oberando, pero a medida que los días se convertían en semanas, la ilusión de un compañero atento comenzó a desmoronarse. Se refugiaba más y más en su computadora, sus audífonos actuando como una barrera entre nosotros, y yo me quedaba para luchar por mí misma. Una noche, mientras me desplazaba con la silla de ruedas hacia la cocina, lo encontré inmerso en su pantalla, una figura distante, casi inalcanzable. Peter, ¿has pensado en buscar un nuevo trabajo?, le pregunté, tratando de mantener la voz ligera y despreocupada. El seguro no cubrirá todo, y las cuentas comienzan a acumularse. No miró hacia arriba. Te lo dije, Alexis, cuidarte es mi trabajo ahora. Pero yo puedo cuidarme durante el día, le respondí, la frustración tintando mi voz. No tienes que estar aquí todo el tiempo. Finalmente, levantó la mirada hacia mí, su rostro una mezcla de irritación y algo más que no lograba identificar. Su expresión era inescrutable, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de duda sobre nuestro futuro. Generaciones de recuerdos parecían desvanecerse poco a poco, la cubertería de mi madre, un set de libros antiguos que mi padre había atesorado, incluso las decoraciones heredadas que habían pasado de generación en generación. La desaparición de cada objeto parecía trivial para Peter, quien nunca comprendió completamente su valor sentimental. Para él, era solo cosa, pero para mí, era como borrar los últimos rastros de la presencia de mis padres. Cada pérdida socavaba el ya frágil vínculo que teníamos, y mientras más veía, más sentía que estaba perdiendo tanto a mis padres como al futuro que pensé que podríamos haber construido juntos. Una tarde, después de días de sumirme en el silencio, finalmente reuní el valor para enfrentarlo. Como siempre, Peter estaba en la sala, absorto en su videojuego, con el control haciendo clic rítmicamente. Me deslicé hacia la habitación, respirando profundamente para calmar mis nervios antes de hablar. Peter, comencé, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué estás deshaciéndote de todo lo que era importante para mí? Él no levantó la vista al principio, como si la pregunta no mereciera su atención. Después de un momento, murmuró, Alexis, son solo cosas. No son solo cosas, respondí rápidamente, la frustración que había estado conteniendo ahora estallando. Esas cosas son lo último que me queda de ellos, de mis padres. No puedes simplemente tirarlas sin ni siquiera preguntarme. Peter suspiró, dejando el control con una lentitud deliberada y finalmente volteando a mirarme. Estás siendo demasiado sensible, dijo, con voz cargada de desdén. Pensé que querrías dejar todo eso atrás. No es como si tus padres fueran a regresar. Sus palabras me golpearon fuerte, afiladas, como un golpe en el pecho. Dolió, más de lo que esperaba. Él no entendía, o tal vez, no le importaba. No puedo simplemente dejarlo atrás, Peter, dije, mi voz temblando. Ellos significaban todo para mí, esta casa, este lugar, es todo lo que me queda de ellos. Miré a mi alrededor, absorbiendo la vacuidad que lentamente comenzaba a instalarse. La casa, que se suponía simbolizaba un nuevo capítulo, ahora se sentía como una jaula, atrapándome en recuerdos y dolor de los que no podía escapar. Peter pasó una mano por su cabello con exasperación, su frustración palpable. Mira, Alexis, no sé qué esperas de mí. He estado intentando mantener las cosas juntas, pero es mucho. No sé cómo arreglar esto. No soy el único que está lidiando con todo esto. Sus palabras fueron un recordatorio de la distancia que se había creado entre nosotros, el espacio donde solía estar nuestra conexión. No era solo por las cosas, era el hecho de que él no podía entender, o lo que era peor, que no quería, y aunque deseaba que él me consolara, me di cuenta, en ese momento, que solo me estaba sintiendo más sola. Lo miré. El peso del silencio entre nosotros presionando mi pecho. Quería gritar, sacudirlo, hacer que viera la profundidad de mi dolor, pero en su lugar, lo único que salió fue un sollozo suave, el sonido rompiendo la quietud de la habitación. No necesito que lo arregles, Peter, susurré, mi voz temblando, solo necesito que estés aquí.
que te importe. Necesito saber que importo más que las cosas que estás ignorando. Por un breve momento, su expresión se suavizó. Casi podía ver a la persona en la que había creído, el hombre con el que me casé, el que pensé que estaría a mi lado pase lo que pase, pero esa suavidad desapareció rápidamente, tragada por la distancia que había crecido entre nosotros a lo largo de los años. La brecha entre nosotros parecía insuperable, y comencé a preguntarme si esa persona aún estaba allí, o si alguna vez lo estuvo. Me sentí como si estuviera parada al borde de un abismo, mirando en un vacío oscuro sin un camino claro hacia adelante. Sus esfuerzos parecían a medias, y los míos, por más que daba, sentía que se deshacían en los bordes. La vida que una vez imaginé, llena de amor, comprensión y sueños compartidos, se deslizaba entre mis dedos, y ya no sabía cómo sostenerla. Todo lo que había esperado ahora parecía tan fuera de alcance, y me encontraba cuestionando si alguna vez estuvo realmente dentro de nuestro alcance. Hace años, una tarde, sorprendí a Débora, la madre de Peter, en el acto. Estaba en la sala, ocupada con una gran bolsa de basura negra, moviéndose rápida y eficientemente como si ya lo hubiera hecho un centenar de veces. Débora, ¿qué estás haciendo?, pregunté, mi voz afilada por la alarma. Ella se sobresaltó, un rubor culpable subiendo por su cuello. Oh, solo una limpieza de primavera, querida. Este lugar está lleno de tantas cosas viejas. Pero esas son mis cosas, protesté, mi corazón acelerándose. Tranquila, dijo, con su voz dulcemente enfermiza, tratando de calmarme. Solo estamos haciéndote un favor. Más adelante nos lo agradecerás. Desde ese momento, me volví hiperconsciente cada vez que Débora visitaba. Sus métodos para tomar cosas se volvieron más sutiles, más calculados. Pequeños objetos, fotos familiares, herencias. Cada cosa que desaparecía parecía insignificante para ella, pero para mí, eran las últimas conexiones tangibles con mis padres. Cada vez que enfrentaba a ella o a Peter al respecto, me aseguraban que todo era para mi beneficio, prometiendo que estaban velando por mí, tratando de ayudarme a seguir adelante. Una noche, después de otro día observando en silencio a Débora tomar lo que no era suyo, me acosté en la cama junto a Peter, quien estaba absorto en su teléfono, una rutina con la que ya me había acostumbrado. Mi frustración hervía, y decidí que era hora de abordarlo directamente. Peter, ¿tus padres han estado tomando cosas de la casa? Mis cosas, dije, rompiendo el silencio con mi voz. Él apenas levantó la vista, sus ojos mirando entre la pantalla y yo. Mi mamá solo está tratando de ayudar. Ya sabes, es buena organizando. ¿Ayudar?, repetí, mi voz cargada de incredulidad. ¿Tomando las pertenencias de mis padres? Suspiró, finalmente dejando su teléfono y dándose la vuelta para mirarme. Mira, Alexis, ellos piensan que deberíamos seguir adelante, no aferrarnos al pasado. Solo están tratando de ayudarte a aligerar tu carga. La frustración y sensación de violación que sentía eran abrumadoras, pero estaba demasiado cansada, demasiado agotada para discutir más. Estaba derrotada. Mi voz apenas fue un susurro cuando dije, esto no es lo que quiero. Peter extendió la mano y me dio una palmada en la mano, un gesto que se sintió más condescendiente que reconfortante. Intenta dormir, Alexis, las cosas se verán mejor mañana. Pero la incomodidad persistió, carcomiéndome. No podía seguir guardándolo todo dentro, así que confié en mi amiga más cercana, Bella. Ella no solo era mi mejor amiga, sino también mi masajista, y me había estado ayudando con mi rehabilitación física. Sus visitas se habían vuelto una rara comodidad en medio del caos de mi vida. Bella, están desapareciendo cosas en la casa, le conté una tarde mientras trabajaba en mis hombros, y no puedo quitarme la sensación de que Peter y sus padres están detrás de esto. Bella hizo una pausa, sus manos aún sobre mí mientras procesaba mis palabras. ¿Le has dicho a Peter cómo te hace sentir?, preguntó suavemente, con evidente preocupación. He intentado, respondí, con frustración en mi voz, pero cada vez que lo menciono, simplemente lo ignoran. Dicen que es por mi bien, pero siento que están tomando todo lo que me importa. La expresión de Peter vaciló por un momento, pero rápidamente la ocultó con una sonrisa forzada. Los voy a arreglar, no te preocupes, dijo, su tono demasiado casual, como si intentara desviar mi creciente sospecha. No necesitas ponerte así. No respondí de inmediato, el peso de sus palabras calando hondo. ¿Cómo podía pensar que no me daría cuenta? ¿Cómo podía estar tan cómodo desmontando todo lo que necesitaba para sentirme segura e independiente? Apreté los puños, las emociones crudas de la traición amenazando con explotar. Peter, creo que no entiendes.
dije, mi voz tensa. Esto no es solo sobre las rampas o las cosas, es sobre la confianza. Tú y tus padres me han estado quitando cosas, y ahora están jugando con mi capacidad de moverme por mi propia casa. Esto ya no es solo ayuda, es control. Me miró fijamente, su mirada desplazándose incómodamente. Alexis, estás exagerando, murmuró, pero pude ver el leve temblor en su mano mientras tomaba su café. Lo estás haciendo todo peor de lo que es. ¿De verdad? Pregunté, mi voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. ¿Estoy yo empeorando las cosas? ¿O simplemente tienes miedo de ser descubierto? Sus ojos se entrecerraron, y por un breve momento, pensé que iba a responder con una reprimenda severa. En cambio, quedó un silencio extraño entre nosotros. No parecía saber cómo responder, y yo no pude seguir mirándolo. Me volví hacia la mesa, intentando calmar mi respiración. Esto ya no era solo una traición de confianza, era una violación total de todo lo que alguna vez creí sobre mi matrimonio, sobre las personas en quienes había confiado para cuidarme. Miré hacia los dispositivos de grabación de Bella, ocultos pero al alcance. Una parte de mí quería enfrentarlos con las grabaciones, forzarlos a enfrentar lo que habían estado planeando a oscuras, pero otra parte de mí sentía que la vida que había construido con Peter ya se había ido. La realización de quién era realmente él, el hombre que conspiraba con sus padres para arrebatarme todo, era demasiado difícil de soportar. Peter, dije, mi voz más baja ahora, sé lo que has estado planeando, y tienes que entender, esto se acaba ahora. Abrió la boca como para argumentar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su rostro se sonrojó por una mezcla de ira y pánico, y por primera vez vi un destello del hombre que me había traicionado de la peor manera. No voy a dejar que destruyas todo por lo que he trabajado, dije, mi tono firme, aunque cada fibra de mi ser gritaba para que entendiera cuánto me había herido. Ya no sé quién eres, pero no puedo quedarme en esta casa contigo. Peter no dijo nada más, permaneció allí, en silencio, como si el peso de lo que había dicho fuera demasiado para procesar. No esperé a que hablara de nuevo. Me di la vuelta, tomando el teléfono para marcar a un abogado. Era hora de poner fin a este capítulo de una vez por todas. Sus ojos se desviaron hacia un lado, evitando los míos. Pensé que estarías más segura dentro por ahora, ¿sabes? Hasta que podamos reemplazarlas. Las palabras no me sentaron bien, y no era solo la frustración por mi lesión. Mi respiración se aceleró, y antes de poder evitarlo, solté, más segura, o atrapada. No respondió, sin decir palabra, dio media vuelta y salió, dejándome con una mezcla de ira y confusión. Más tarde, encontré a Débora en el pasillo, y en cuanto me acerqué, me saludó con una expresión de preocupación exageradamente ensayada. Solo queremos cuidarte, Alexis, no queremos que te lastimes. Su mano descansó sobre mi hombro, pero se sintió más como un peso que como un gesto de consuelo. Me aparté instintivamente, incapaz de esconder mi desdén. No sabía que las rampas fueran un peligro, respondí, tratando de mantener mi voz equilibrada a pesar de la tormenta interna. El rostro de Débora parpadeó con una breve, casi imperceptible dureza antes de suavizarse nuevamente, devolviendo la dulzura ensayada. Solo tratamos de ayudar, querida, es lo mejor. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad sofocante de nuestro dormitorio, Peter ya se había ido nuevamente, sin duda enterrando su culpa con distracciones. Mi frustración aumentó, y tomé mi teléfono, su tenue resplandor cortando el silencio. Marqué el número de emergencia de Bella. Bella, susurré cuando contestó, la urgencia en mi voz palpable. Han quitado las rampas. Estoy literalmente atrapada en mi propia casa. Su voz, firme y reconfortante, fue un salvavidas en medio del caos. Mantente firme, Alexis. Estoy haciendo unas llamadas. Lo resolveremos. A la mañana siguiente, estaba en la cocina cuando la sangre se me heló al escuchar, las palabras calando con un peso que no podía soportar. Las lágrimas surgieron, nublando mi visión mientras las voces resonaban en mis oídos. Peter, el hombre en quien había confiado, el hombre con el que me había casado, estaba conspirando contra mí, y Débora, quien alguna vez vi como una madre cariñosa, estaba en eso. No solo me estaban quitando mis cosas, estaban tramando quitarme todo. Solo necesitamos asegurarnos de que Alexis no se dé cuenta antes de tener todo en su lugar. La voz de su padre fue el golpe final. No podía respirar. La traición era asfixiante, y el horror de todo comenzó a calar hondo. No solo me estaban robando mis pertenencias, estaban tramando hacer que me internaran, hacerme desaparecer para poder apoderarse de todo lo que había trabajado, todo lo que alguna vez llamé hogar. El agarre de Bella en mi mano se apretó,
con una furia silenciosa en su voz. Tenemos que hacer algo, Alexis. Esto no puede seguir así. Asentí. La ira se elevaba dentro de mí, mezclada con una sensación de claridad fría. No iba a dejar que se salieran con la suya. No importaba lo que fuera necesario. Lucharía por recuperar mi vida, mi hogar y mi dignidad. No iba a ser su peón nunca más. Con una respiración temblorosa, me sequé las lágrimas y miré la mirada decidida de Bella. Lo haremos. No voy a dejar que me quiten todo. A la mañana siguiente, me encontré incapaz de actuar con normalidad. Cada palabra de Peter me parecía una mentira. Cada gesto de Débora parecía calculado. Ya no podía mirarlos de la misma manera. No eran familia. Eran enemigos ocultos tras una máscara de preocupación. Tenía que actuar rápido. Ya no podía confiar en Peter ni en sus padres. Habían cruzado una línea, y ahora me tocaba a mí tomar el control. Cuando escuché el inconfundible sonido de un coche estacionando en la entrada, me congelé, el corazón acelerado. Sabía que era Peter. Había estado fuera la mayor parte de la noche, y temía las nuevas mentiras que podría intentar tejer ahora que pensaba que estaba indefensa. Me forcé a concentrarme, empujando hacia abajo la ansiedad que amenazaba con devorarme. Tenía que mantenerme fuerte. Esto ya no se trataba solo de las rampas. Se trataba de todo lo que él y sus padres habían estado haciendo a mis espaldas. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Pedro entró a la cocina, su habitual actitud despreocupada desaparecida, reemplazada por una sonrisa tensa, casi excesivamente amable. Buenos días, Alexis, dijo, como si todo estuviera normal. Me giré lentamente para mirarlo, mi voz baja pero aguda. Tienes que explicarme algo, Pedro. ¿Por qué quitaste las rampas? ¿Y por qué no me lo dijiste? Él parpadeó, sorprendido, pero se recuperó rápidamente. Como te dije, se veían un poco desgastadas. Pensé que estarías mejor dentro por ahora. Solo quiero que estés a salvo, ya sabes. Mis ojos se entrecerraron y di un paso hacia él. ¿A salvo? Me burlé. ¿O fue más fácil encerrarme dentro donde no podía escapar de tu manipulación? La expresión de Pedro vaciló por un segundo, pero rápidamente la cubrió con una risa forzada. Vamos, Alexis, estás exagerando. Es solo una pequeña incomodidad hasta que instalemos las nuevas. Incomodidad, repetí, mi voz cada vez más controlada. Me has quitado mis cosas, me has quitado mi libertad, y ahora intentas aislarme. No me mientas, Pedro. Sé lo que tú y tus padres están haciendo. La fachada se desplomó, su sonrisa desapareció, reemplazada por una mueca. Yo no soy el que está exagerando, Alexis. Siempre has sido paranoica, siempre viendo cosas que no están allí. Solo estamos tratando de ayudarte, de hacer tu vida más fácil. No, dije con firmeza, con la resolución clara en mi voz. Estás tratando de quitarme todo, mis cosas, mi independencia, mi hogar, y no voy a dejar que lo hagas. Pedro dio un paso atrás, su frustración aumentando. Estás haciendo esto más difícil de lo que debería ser, murmuró, y luego se dio la vuelta rápidamente, saliendo de la habitación. Me quedé allí, mis manos temblando, pero mi corazón latía con una nueva sensación de determinación. Esto era todo. No podía dejar que él y su familia me controlaran más. No estaba atrapada, no era impotente, era hora de luchar. Tomé mi teléfono y marqué a Bella, tan pronto como respondió. No perdí tiempo con cortesías. Está pasando, Bella. Están tratando de aislarme. Necesito que vengas y tenemos que planear nuestro siguiente movimiento. Voy en camino, respondió Bella sin dudar. Lo resolveremos, Alexis, juntas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. La atmósfera en la sala del tribunal era tensa, el peso de las pruebas ahora completamente expuesto. Pedro estaba rígido, incapaz de mirarme a los ojos, mientras Débora se aferraba a sus pañuelos, su rostro lleno de lágrimas traicionando un miedo que antes parecía tan lejano. La mano de Raymond descansaba incómoda sobre su hombro, pero ninguno de los dos podía escapar de la gravedad de sus acciones. Bella estaba a mi lado, su presencia una fortaleza silenciosa. Siempre había sido mi roca, pero hoy era más que eso, era mi aliada inquebrantable en esta batalla. Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, que habían tomado acción tan rápida y decisivamente, estaban listos para testificar sobre las condiciones injustas en las que había vivido. El señor Mason estaba listo con el golpe final, la prueba irrefutable de su manipulación, robo y violaciones de mis derechos. Cuando el juez llamó al orden, pude sentir un torrente de adrenalina corriendo por mis venas. No tenía ilusiones sobre lo que vendría. Esto no era solo sobre recuperar el control de mi hogar.
Se trataba de afirmar mis derechos, recuperar mi vida y enviar un mensaje a Pedro y su familia de que ya no podían pisotearme. El proceso comenzó con la presentación de las pruebas. El señor Mason lideró el camino, presentando fotografías, documentos y las grabaciones que Bella había reunido con tanto esfuerzo. Con cada pieza de evidencia, la imagen de engaño, manipulación y robo se volvía más clara. Las rampas, que habían sido quitadas sin previo aviso, eran una violación directa de mis derechos como persona con discapacidad, y los documentos mostraban un patrón perturbador de mala administración y explotación de la herencia que mis padres me dejaron. El abogado de Pedro intentó desviar la atención, tratando de alegar que había habido algún malentendido o que la remoción de las rampas fue simplemente por mantenimiento. Pero los defensores de los derechos de las personas con discapacidad rápidamente contrarrestaron, dejando claro que tal acción no solo era inconsiderada, sino que era una amenaza directa para mi bienestar. Pude ver la incomodidad en el rostro de Pedro a medida que las pruebas se acumulaban. Se movía incómodo en su asiento, mirando entre sus padres y el abogado, claramente dándose cuenta de que las paredes se cerraban. Los sollozos de Débora resonaban por la sala, pero ya no podía sentir lástima por ella. Esto ya no era un drama familiar, era una batalla legal, y estaba decidida a ganar. Cuando llegó mi turno para hablar, me levanté con una sensación de propósito que incluso me sorprendió a mí misma. Mi voz era firme, controlada. Esto no se trata solo de una casa o una rampa, dije, dirigiéndome al juez y a la sala. Se trata de mis derechos como persona, como alguien que merece respeto y dignidad. Me han tratado como si fuera impotente, atrapada en mi propio hogar, pero no soy impotente. Estoy aquí hoy para decir que no voy a ser silenciada, no voy a ser manipulada, y no voy a dejar que me quiten lo que legítimamente me pertenece. La sala guardó silencio por un momento, y pude sentir el peso de mis palabras flotando en el aire. Vi los ojos de Pedro dirigirse hacia mí, su expresión de incredulidad. Pude sentir cómo la marea cambiaba, cómo el equilibrio de poder se inclinaba firmemente a mi favor. A medida que continuaba el juicio, el peso de las pruebas se volvió innegable. El juez escuchó atentamente, su expresión inexpresiva mientras absorbía todos los hechos. Los defensores, el abogado y Bella se mantenían firmes a mi lado, un frente unido contra la injusticia que había soportado. Cuando finalmente se entregó el veredicto, fue un momento de profunda satisfacción. Pedro, Débora y Raymond fueron ordenados a devolver los artículos robados, y Pedro fue ordenado a pagar una restitución por la violación de mis derechos y la remoción de las rampas. Pero lo más importante, se me otorgó el control total de mi situación de vivienda, con acción inmediata para asegurar que mi hogar fuera accesible una vez más. Al salir de la sala del tribunal, sentí una sensación de liberación invadiéndome. La batalla no había terminado, pero había ganado esta ronda, y no iba a detenerme hasta recuperar todo lo que intentaron quitarme.